Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a Equidad de Género es ADN. Soy Paola Rueda López y mi invitado de hoy es de lujo. Sé que vamos a aprovecharlo al máximo porque la temática así lo amerita. Nuevas masculinidades, ese es nuestro tema hoy en Entrevistas de Perfil con Enfoque de Género. Y nuestro invitado es Javier Omar Ruiz Arroyave. Pues Javier, bienvenido, qué bueno tenerlo acá. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para compartir también un pedazo de la vida, un pedazo de las expectativas y de sueños. Y como esta es una entrevista de perfil, comenzamos precisamente con todo eso personal. Entonces, hablando con Javier y me decía, tengo 69 años y me dijo la edad, en ningún momento la ocultó. Casado con Amanda, papá de Nadia, y desde esas experiencias avanzó en todo un proceso personal de replanteamiento de esas lógicas machistas de ser hombre. ¿Cómo así? Arranquemos por ahí. Bueno, yo soy paisa, ahora un poco también paisa recorrido, he estado viviendo por varias partes, varios países, etcétera. Pero cuando estoy creciendo en una cultura tan machista, tan conservadora, también en donde por lo menos si yo pongo la referencia de la edad, porque justamente marca una época en la que 69 años atrás la vivencia y el lugar social de las mujeres era un lugar más bien relegado al hogar, definitivamente al hogar como fue el lugar de mi mamá en la casa, ama de casa, digamos, como por principio y como por definición. Y claro, el entorno en general de la relación de lo masculino siempre es una relación, tanto en la crianza, etcétera, pues como agresiva, violenta en algunos momentos, em, poco diálogo, si se quiere, como para establecer con las mujeres una relación de igualdad, etcétera. Entonces, claro, yo crezco allí bebiendo de esa cultura y de todas maneras uno se configura como hombre con prácticas machistas. Que de alguna manera uno sigue cargando eso, claro que sí, pero ya la vida, los viajes, las lecturas me dieron lugar para pensar que era posible otras cosas, porque también otros territorios me llevaron a cuestionarme también y sobre todo experiencias de vida. ¿Qué es lo que pasa con la paternidad? Ah, bueno, porque pues digamos que las paternidades en nuestros territorios son paternidades ausentes, en mi caso no lo fue, pero en mi entorno se da eso, por ejemplo, o paternidades poco dialogantes o en diálogos y relaciones un poco conflictivas, eh, sin faltar pues que el golpe, que la paliza, que el castigo, lo que se entendía siempre como el castigo físico y todo, y uno siente, y yo sentía como que no, eso no me gustaba. Esa manera de criar, esa manera de establecer las relaciones no me gustaba. Algo tenía que hacer con eso. En algún momento yo hablé con mi papá en particular y le dije, parémosla aquí. eh, yo soy el hijo mayor, entonces de alguna manera un poco el pararrayos de muchas situaciones y me toca entonces decirle, démonos, tratémonos distinto. Pero esa acción se traduce también como una apuesta por pensar que podría ser las relaciones diferentes. Y sabes como que lo que hace clic también en mi vida, yo soy entonces de la época de los 60, es una época de rupturas, de desobediencias, de cuestionamientos, de rebeldías, de pelo largo, etcétera, etcétera. Y entonces, de alguna manera, todo eso me nutre y configura una apuesta generacional en donde yo podría asentarme para replantear cosas distintas, para pensar cosas distintas. En la música, que el rock era posible frente a otra música que venía de antes, las estéticas, la moda, etcétera. Entonces, de alguna manera sí agradezco la vida que me haya dado la posibilidad de haber nacido en una coyuntura y haberme vinculado también a esa coyuntura crítica y de desobediencia que me ha dado lugar también para ubicar que las desobediencias que uno podía tener frente a la dinámica de crianza, por ejemplo, y de relacionamiento, también el desobedecer eso también era posible en un mundo que estábamos desobedeciendo todo.
rebeldizándonos, como se dice, frente a todo eso. Entonces, claro, para mí eso fue maravilloso Javier también. Omar estudió la licenciatura en Educación y Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana, dos posgrados en Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, especialización en Gerencia Social en la Escuela Superior de Administración Pública en Bogotá. Es un educador popular en Colombia, Ecuador, en Perú, cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades en 1994, un colectivo que sigue vigente, animador de procesos de trabajo crítico en masculinidades en varias regiones de Colombia y acompañante en procesos en Ecuador y Perú. Cuéntenos un poco de esa trayectoria profesional cuando usted ya pasa de ese diálogo personal en su casa y dice, esto hay que llevarlo a otros espacios. Bueno, sí, y ahí transito, la academia también me ayudó, porque la academia y en la Bolivariana en esa época también que yo estudié la filosofía y educación, había una experiencia de ese tipo, daba también para poner en mi vida y en mi pensamiento otro tipo de preguntas, otro tipo de propuestas, otro tipo de búsquedas. Y lector, lector incansable, entonces yo leo, 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 leo. Entonces, luego la vida me va llevando a vivir, me voy primero a Ecuador, luego al Perú, etcétera, como lo refiero allí, pero señalo que en el viaje en Ecuador tuve posibilidad para acercarme, para conocer, yo no recuerdo cómo fue que llegó a mi mano un libro que escrito por mujeres que se llama Nuestros cuerpos, nuestras vidas, una experiencia de mujeres en Boston, en esa época también sesentera y setentera, me atrapó, dije, ¡ay, qué bien! Esto de alguna manera respondía muchas de mis inquietudes. Y después también voy encontrándome con otro libro de Mitchell Kaufman, un hombre canadiense que también empieza a replantear la masculinidad. Es primera vez, estoy hablando de 1985, bueno, yo, no, no, 85, 86, qué sé yo, un poco de tiempo. Y entonces yo digo, ahí conecto. Y entonces ya la ruta del pensamiento me abrió puertas, pero también luego ya conozco a Amanda y Amanda también viene de un pensamiento feminista, sindicalista, y nos vamos encontrando también en ese diálogo, lo amoroso, el de compartir culturas y todo esto. Y entonces, bueno, allí se pone, digamos, eso que tenía como en remojo, como en el corazón, como entre manos, se traduce en, bueno, ¿qué experiencia de pareja vamos a tener? Llega Amanda y le Porque saca allí era todo eso del entonces, bueno, alma, ¿no? Así claro, es. era bueno, ¿es ahora o cuándo? ¿Ahora o cuándo? Entonces voy poniendo a transcurrir eso como una reflexión ya en la vida cotidiana y todo eso. Y luego cuando llega la pregunta por ser papá, la decisión por ser papá, en este caso mío, y la decisión por, ya nace Nadia Valentina, y entonces ya vienen todas las preguntas. ¿Cómo voy a criar? ¿Desde qué lugar de hombría voy a criar a una mujer? Desde cómo voy a dialogar también con esa interpelación que me hace la vida desde la vida de una niña recién nacida. Y bueno, ahí fue definitivamente como el clic que me permitió, o podríamos decirlo así, el clic que me permitió decir, bueno, este es el momento también para ir traduciendo en la vida de otra persona, de otro ser humano, traducir todo esto que también viene revolcado un poco en el alma, en la vida, en los pensamientos. Y bueno, entonces empezamos una experiencia de crianza y yo particularmente un ejercicio de paternidad que, que buscó ser siempre cercana, cálida, sin golpes, dialogante, juguetona, reilona, etcétera. Y todavía lo conservamos así. Ya Nadia tiene 34 años y bueno, nos encontramos de igual a igual, de tú a tú, conversando y sintiendo también esa calidez que fuimos construyendo, porque también ella me fue correspondiendo y nutriendo en ese ejercicio de pensamiento. Pero luego dice, bueno, pero más allá de la familia, ¿qué? Porque yo encuentro que el machismo y todo eso sigue operando en la vida cotidiana. También, en definitiva, casi como que, ¿qué mundo quisiera y espero que tenga mi hija para que crezca en igualdad, que crezca en justicia, que crezca sin violencias, que crezca con todas las oportunidades? Yo se las doy, pero la sociedad, ¿qué? ¿Los demás hombres, qué? ¿La cultura, qué?
Y yo digo, bueno, pues entonces hay que empezar a trabajar también en eso y tengo la oportunidad de ir formando o trabajando con un grupo de jóvenes, con otro compañero, digamos, adulto, coetáneo, en los años 94. Entonces, bueno, entonces empecemos a llevar esto a la vida de la reflexión con trabajo social, ya un trabajo comunitario y un trabajo social. Y ahí empezamos el proceso del colectivo en 1994, efectivamente, en el segundo semestre, y con estudiantes de colegios, ahí trabajamos con colegios, un montón de colegios, estábamos al amparo de una entidad del distrito aquí en Bogotá, que es la veeduría del distrito, y en ese entonces el veedor, eh, aliado a esta idea, no, Qué hágale, bueno. hágale, y no como una actividad adscrita a la veeduría, sino como un poco paralela que nos permitió autonomía, independencia, y bueno, desde ahí estamos, ahí hemos Y avanzado. llegamos entonces a ese tema maravilloso que hoy usted sigue trabajando, que en el país se sigue trabajando. Hoy hablamos de unas 30 iniciativas de trabajo crítico en masculinidades que se van agrupando en la espiral de iniciativas. Entonces, cuéntenos un poco por qué esa gran importancia de que en Colombia, en general en todos los países, pero que en Colombia se trabaje sobre esas masculinidades. Mira, si no se trabaja con los hombres, y me dirijo también a quienes están mirando y para que piensen, si no se trabaja con los hombres, no se acaba la violencia contra la mujer. Si no se trabaja críticamente las masculinidades de los hombres, no se acaba la guerra en Colombia. Si no trabajamos con los hombres, no se anida en el alma y en la mano de los hombres la miseración, la misericordia, la justicia, la paz, el buen vivir. Entonces, claro, si solamente las mujeres son quienes empujan el carro de la historia desde su lado, pero desde el otro lado los hombres le hacemos contrapeso porque no nos hemos visto urgidos de cuestionarnos y de preguntarnos, pues no pueden avanzar tampoco. Y la mujer siempre se va a encontrar y se va a estrellar en sus reivindicaciones con la pared que le van a poner los hombres, sus compañeros, sus parejas, en fin, la sociedad machista, el sistema de justicia, el sistema, todos los sistemas. Entonces, bueno, hay que trabajar. Entonces y cada vez vamos sintiendo que en el camino, este camino es cierto, este camino genera la certidumbre de que sí es posible eh, acompañar las reflexiones críticas en los hombres para que empiecen a desmontarse de sus armaduras y desmontarse un poco de esa lógica masculina de poder y de violencia. Que eso es posible. Y no solamente yo diría que es posible, es urgente hacerlo, tanto por la salud y vida de las mujeres, como también por la salud y vida de los hombres, porque también uno empieza a no tener que cargar unos mandatos de violencia que no tiene por qué cargar, no son de uno, nos los pusieron encima, pues quitémonoslo, porque eso es como un equipaje que nos está pesando, que no nos deja avanzar. Javier Omar, hablemos precisamente de ese equipaje, ayúdenos a hacer reflexiones potentes, profundas, hoy aquí en este espacio, en donde usted invite a hombres y a mujeres precisamente a cambiar esa cultura machista que tanto daño nos ha hecho. Cuando los hombres empezamos a mover, a crecer en el mundo, a uno nos ponen como un equipaje, llamamos nosotros en el colectivo Messi Masculinidad, es como una mochila, un equipaje, en donde le van echando a uno para empezar el viaje, la vida de la masculinidad, le ponen un equipaje. Y en ese equipaje le van echando un montón de cosas. Por ejemplo, no llore. Entonces uno empieza a llenar ese equipaje con mandatos, no llore, sea duro, usted es el que manda, no haga oficio, usted tiene el poder. Los hombres no pueden sentir dolor, los hombres no perdonan. En caso de guerra, cualquier hueco es trinchera. Una papaya servida, papaya comida, etcétera. Un montón de frases que son mandatos de vida. Los hombres no se cuidan. Si tiene gripa o algo, eso pasa con un aguardiente entre pecho y espalda, por decir. Entonces, uno va llenando esa mochila de ese equipaje. Son mochilas. Va echando uno, va echando uno, va echando uno, porque eso es lo que lo identifica a uno como hombre en esta sociedad. Pero llega un momento dado en que uno dice, bueno, confrontado por la condición humana, porque ese equipaje se pone sobrepone sobre la condición humana.
nos dice no llorar, pero si lo humano es llorar, entonces ¿qué hago? Es un dilema. Pero bueno, nos dicen, lo propio del ser humano es sentir dolor, que le duela algo, pero uno se cae y se raspa, no le haga caso, eso no pasa nada, eso es un varón. Entonces va en contravía de lo humano. Uno quisiera ser sensible y sentir compasión frente a muchas cosas en la vida, no, usted tiene que ser el duro, demuestre que es el berraco y todo eso. Entonces, eso va en contravía. Bueno, y uno dice, ¿para qué sigo cargando? Y así llego ya también a la vida, yo que cargo en este equipaje y qué puedo sacar o ir sacando para que me alivie el peso. Y entonces yo digo, bueno, uno de los primeros que nos, siempre casi que lo primero que nos dicen a nosotros es no llorar. Entonces, bueno, si eso lo tengo allá al fondo en ese equipaje y que pesa bastante porque es un pedrodrón así grande, y uno dice, me dijeron no llorar y lo saco y yo digo y me permito llorar, ay, vea, y alivio mi peso y me reencuentro con la condición humana. Bueno, resulta que ahora tengo miedo, ahora con el COVID y con todo esto y demás angustia. No, los hombres no sienten miedo, los hombres son berracos, pero yo saco ese mandato y lo saco y digo, tengo miedo, tengo angustia, la incertidumbre genera temor sobre el futuro. ¿Yo con quién hablo? Entonces, bueno, de eso uno es lo que uno va sacando, digamos, de ese equipaje. La apuesta es, todos los hombres, amigos que van viendo este video, identifiquen qué tipo de equipaje de hombría está cargando. Si eso lo necesita para la vida o qué cosa le sobra. Imagínese uno yendo para la costa de viaje y cargando un saco grande de lana. Para eso no lo necesita. Para ser seres humanos, para ser felices en la vida, no necesitamos un montón de cargas que nos han dicho que tenemos que cargar. Y a las mujeres fue muy bacano porque también la lucha misma de las mujeres, le dijeron a las mujeres, oiga, ¿y usted qué carga en ese equipaje? La sumisión, pues saque la sumisión. La de obediencia al marido, saque que eso no tiene que cargar. El que las mujeres no trabajan, saque esa vaina. Entonces, que las mujeres no estudian, saque eso. Y así aligeraron su vida y van encontrando que tienen que un lugar, otro lugar en la vida. Entonces, ese es el consejo. Busquen qué cargan en el equipaje y sáquenlo de su alma. Así se puede. Maravilloso, Javier Omar. Sobre todo que nos hemos dado cuenta que machismo no es sinónimo de hombre, sino que machismo es un comportamiento de hombres y de mujeres que, digámoslo, se aprende de ese, digámoslo, de ese mundo patriarcal para ir entendiendo los conceptos. Y es ahí donde se va generando, por ejemplo, que la mamá le diga al hijo, sálgase de ahí, que los hombres en la cocina huelen a, y ya el que terminó el refrán sabe entonces que ahí tiene eso grabado y sacárnoslo de la cabeza, porque hay una contradicción también en donde queremos hoy esas labores compartidas, pero nos hemos encargado también de remarcar, tanto hombres como mujeres, comportamientos que no son adecuados, que no nos hacen mejores seres humanos, así es. Sí, así es. Y el patriarcado, digamos, el sistema machista, reparte funciones, reparte roles. Entonces, claro, a los hombres nos repartieron el rol de la calle, etcétera, y a las mujeres el rol de lo doméstico. Y en eso le dieron la tarea a las mujeres, le dijeron, vea, cuando ustedes críen hijos, díganle para que esta cosa no se rompa, que el sistema pueda continuar, díganle que los hombres en la cocina tienen que salirse de ahí de la cocina y que los hombres tal cosa, que yo le lavo la ropa. O sea, recibieron también un mandato. Entonces, ese mandato también ha estado en ese equipaje de las mujeres. Es que usted tiene que cumplir el mandato que le da el machismo. No, pues ¿por qué? Saque ese mandato y permítanos las mamás. Ahora las mamás de la actualidad de pronto son mucho más, han ganado espacio porque ya las mujeres hace rato le vienen diciendo, vea, usted no tiene que cargar ese equipaje, sáqueselo de encima. Entonces, las mamás ya por lo menos van permitiendo, en tanto estaba asignado a ellas que lo hiciera, pero no tiene que ser necesariamente eso, pero van y los hombres también vamos encontrando que allí hay un espacio también que podemos compartir amorosamente, o sea, hacer también de la casa el espacio del amor, el espacio del afecto, el espacio del encuentro, el espacio de la palabra, y estábamos muy sacados de allí. Hay una cosa importante con esto de la pandemia que
nos sentó en la casa, nos puso en la casa. Y, y los hombres teníamos la dificultad de no estar habilitados, no teníamos habilidades emocionales, corporales para movernos en el espacio de lo doméstico, y a las mujeres se les recayó todo el peso de lo doméstico como responsabilidad absoluta. Pero ahí es donde entonces nosotros, por ejemplo, en particular, empezamos por hacer unas campañas para que los hombres aprovecharan la oportunidad de la pandemia y de la cuarentena para reaprender cosas, para revincular cosas, para aprender que, bueno, si usted acoja la escoba, barra la casa y ponga música y baile, baile el oficio también, como para ir conectando con algo grato también y amoroso y de cuidado y que también es saludable. Cocine, entonces ensaye que en las cocinas, consulte, pregunte, porque también los hombres a veces no preguntamos las cosas, no las creemos saber todas, todo no las sabemos. Entonces, como no lo sabemos todo, inventamos y a veces nos va la mano. Pues bueno, preguntar. A mí, por ejemplo, yo me toca estar preguntando lo del arroz, que cuántas, que si a uno de arroz, dos de agua, y cómo voy aprendiendo eso. Y ahí voy aprendiendo. A veces yo digo que me quedo arroz al humo, pero bueno, me como mi arroz y Lo mejor aprendemos. de todo es tan potente ese mensaje cuando usted dice se puede reaprender. Es que digamos que ese disco está ahí grabado, rayado, como digo yo, pero se puede volver a grabar en él. Y usted ha visto a lo largo de todos estos años de acompañar estas nuevas masculinidades, como se le dice, pues esa posibilidad realmente de seres humanos mucho más felices. Cuéntenos un poco también de esa transformación de las personas que ha venido acompañando en diferentes países, organizaciones, para que esto realmente se expanda y se diga sí es posible. Evidentemente, sí es posible. Y es posible porque los hombres se encuentran o encontramos en esta propuesta de transformación respuestas de afecto, de ternura, de humanidad que son importantes. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá nosotros hemos ido adelantando ya hace 15 años un trabajo con jóvenes en colegios. Y hay ya son 14 años, varias generaciones, y son jóvenes amorosos, responsables, buenos papás, los que optaron por ser papás, los que no, están también cumpliendo sus tareas, sus funciones, o sea, son activistas, activistas políticos y sociales de la causa, por ejemplo, también políticas de los derechos de las mujeres y la reivindicación de masculinidades nuevas o alternativas. Son hombres bien, bacanos, chéveres, a tal punto que entonces eso ha sido un referente para muchos otros jóvenes, por ejemplo, aquí en Bogotá. Pero hablemos también de hombres adultos, más adultos, como un poco menos que yo, qué sé yo, como yo. También hemos encontrado allí compañeros que encuentran que sí se habían perdido muchas cosas bacanas de la vida por haber sido como son. Por ejemplo, los abrazos de sus hijos o de los nietos, de que siempre se negaron esa posibilidad y todavía con el corazón un poco atrincherado, de pronto con esta propuesta dijeron, pero bueno, abrace, diga que necesita el abrazo y mire y encuentre allí en ese diálogo de abrazos que encuentra también de respuesta para su vida. Por ejemplo, también el cuidado con personal, la higiene, el cuidado de la salud. Eso de que yo voy, no, es que casi que para uno era una demostración de hombría. Yo nunca he ido donde un médico, yo nunca sé qué es una pastilla, yo nunca sé qué es una farmacia, yo nunca sé, como que sí, bueno, supermanes, y es que así nos criaron como supermanes, pero sí, por debajo iba la procesión, si tenía malestares, etcétera, etcétera. Cuando no, entonces ya estos son hombres que dicen, vea, siento este síntoma del cuerpo, ¿qué hago? Voy a buscar atención médica, voy a buscar que me hagan un masaje, voy a buscar ir a no sé dónde. O sea que sí, es bacano. Hemos encontrado, y por eso yo creo que eh, todo este trabajo, este posicionar la idea en medios de comunicación, etcétera, ha dado lugar para que muchos hombres también entiendan, se metan al cuento y desarrollen experiencias. Y en Colombia pueden ser, yo creo que podría hablar unas 50, 60 grupos, no más en Bogotá son casi 30 iniciativas de trabajo crítico en masculinidades. O sea, en Antioquia los hay, en Medellín los hay, en la costa Caribe, en el Pacífico. Bacano. Esto es una, o sea, soy optimista para pensar que sí,
que si va a ser posible más adelante ir ganando más espacio para que políticas públicas y demás desarrollen propuestas de transformación de imaginarios de lo masculino patriarcal. Javier Omar, y también desde el punto de vista desde esa salud mental y emocional, pues esta es una oportunidad también de salud para los hombres, porque de alguna manera el tenerse que callar, no buscar ayuda, ha hecho, y así lo demuestran estudios, pues que se incremente el suicidio incluso por no poder sacar, contar, pedir ayuda, todo lo que se les negó y que se les cargó ahí en la mochila. Cuéntenos un poco de esto. Sí, tal vez es uno de los factores que altera mayormente la vida de los hombres, porque lo altera desde adentro, de su alma, de sus sensaciones, de sus sentimientos. Y no entender que, primero no entender qué pasa, porque lo confunde y lo traduce como rabia, como violencia, como agresión, porque no entiende que lo que pasa, no sabe administrar su mundo interior, porque no nos enseñaron. No nos enseñaron a llorar esos sentimientos, etc. Entonces, claro, la salud mental es un campo de trabajo que sí debe ser atendido. Tendría varios niveles. Uno, el que particularmente el hombre o los hombres busquen espacios de conversación, o los amigos, los parches, en fin, que sepan transformar esos espacios entre pares para que sea donde se fluye también la conversación tranquila, los miedos y las angustias. Pero también puede ser mediante un medio mucho más profesional, cuando el hombre puede encontrar en su vida que sí necesita el acompañamiento y el apoyo. Entonces, allí por eso este hombre puede buscar, entonces para eso hay líneas de atención. Ahora en Bogotá hace 2 meses empezó una línea de atención para hombres y llegan montones porque, bueno, ya son conscientes de que puedo buscar el apoyo, pero también generar espacios de acompañamiento más en masculinidades, grupos de masculinidades en donde puedan también compartir entre pares, si se quiere, como grupos de autoapoyo también que se llama, donde puedan descantar eso. Pero también alrededor de un tintico se puede conversar muy bacano, muy chévere con los amigos, con la compañera, con la Salud. familia. Sí, salud, salud. Yo estoy esperando ahora me lo tomo el mío. Sí, porque Javier soy Omar, cafetero y para mí. maravilloso. ¿Cuál sería ese mensaje final que usted quisiera darnos como ese prototipo de lo masculino, de los hombres que debería promover los medios de comunicación, las redes sociales? Ay, sí, vea. Eh, los medios de comunicación, así como el sistema educativo y el sistema de crianza, son responsables en gran medida de mantener unos determinados imaginarios sobre lo que es ser hombre. Y hasta ahora el imaginario dominante ha sido los hombres son duros, etcétera, etcétera. Esa imagen, el sistema de crianza, el sistema educativo y el sistema de comunicación. Pero bueno, entonces la oportunidad está en que los medios de comunicación eh, se permitan dialogar y poner a dialogar en sus presentaciones o en las películas, etcétera, las palabras y las experiencias de hombres que son diferentes, que son distintos, que presentan unos modelos de masculinidad diferentes. Y son muchos, no hay un único modelo. Nos han presentado casi que un único modelo de ser hombre, que es el machista. Pero frente a eso hay muchos otros modelos de ser hombre. Por los videojuegos. Los videojuegos siempre nos presentan al hombre el pelea, la violencia, etcétera, etcétera. Bueno, las películas de acción, son además Entonces, yo creo que sería un gran aporte de los medios de comunicación contribuir para poder expandir la conciencia, expandir la memoria acerca de lo que significa ser hombre y en un país como Colombia, que necesitamos referentes de paz, de ternura, de solidaridad, de acompañamiento, de paternidades amorosas, etcétera. Entonces, en un país como Colombia, que los medios de comunicación, en donde, por ejemplo, como están ustedes y demás, contribuyan con que sí es posible ser hombre distinto. Hay referentes de hombres distintos y es urgente desarrollar experiencias
de hombres diferentes para que estas cosas cambie y mejore la vida de las mujeres y cambie la vida del país. Pues este fue nuestro invitado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Él es Javier Omar Ruiz Arroyave, del colectivo Hombres y Masculinidades de Bogotá. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta sección maravillosa de Equidad de Género es ADN, en donde generamos este tipo de conversaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que todo esté muy bien para ustedes. Bienestar. Muchas gracias, Javier. Un abrazo y recuerden, si les gustó este video, compártanlo, amplifiquemos este tipo de conversaciones que construyen, que nos hacen mejores seres humanos. Y recuerden, que hombres y mujeres podamos tener igualdad de derechos, deberes y oportunidades, no encima, no debajo, sino al lado. Soy Paola Rueda López. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.